Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Este es nuestro segundo programa de Only Poetry. En el primero, como ya lo vieron, estuvimos haciendo la presentación del programa, de nuestra iniciativa poética y de las personas que estamos a cargo de él. Daniel Granja desde Toronto, Canadá, Valeria desde San Juan de Pasto, Colombia, y yo, Daniel Bello, desde Ciudad de México. Hoy empezamos con nuestro primer programa de entrevistas. En este tenemos dos invitadas muy especiales. Atravesamos el continente porque, como les contamos, nuestra idea es difundir la poesía emergente de América Latina. Entonces, el día de hoy nos acompañan poetas que trabajan desde el cuerpo, con la poesía visual, y vamos a darles un espacio para que nos compartan de su proyecto personal, de su poesía, y tendremos un espacio de reflexión y de preguntas para saber un poco más de ellos, de su quehacer poético y de por qué asumen la poesía como un estilo de vida, ¿vale? Entonces les cedo la palabra a Daniel Granja para que nos presente a nuestro primer invitado. Bueno, muchísimas gracias a Cintia y a Daniel por el llamado y por aceptar la invitación. Y bueno, yo tengo el gusto de presentar a Daniel Sierra. Él es un terrorista poético, docente de creación literaria, un don nadie que le gusta pensar cosas y situarse a la orilla de lo establecido. Cree que en todo, pero sobre todo en el poder de la palabra y en el devenir. Un nosotros que es cada día más uno, sin dejar de creer que somos varios. Actualmente coordina Inserdios, un semillero de investigación para la creación literaria dedicado al estudio y difusión de las literaturas marginales y la estética latinoamericana. Nunca ha publicado y siempre pierde en los concursos de poesía. Tiene un Instagram y muchas gracias, Daniel, por aceptar esta invitación. No, a ustedes, Dani. Gracias por la presentación. No, a ti. Vale, vale. Hola, buenas noches. Bueno, quiero presentar a Cintia. Cintia Franco nació en la frontera de Tijuana y migró a la Ciudad de México hace 9 años. Desde entonces se dedica a accionar la poesía en el cuerpo, la voz y la escritura. Poeta por vida y oficio. Estudió la licenciatura en comunicación en la UABC y 3 meses de creación literaria en la UACM. Es integrante y colaboradora de los proyectos Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto AC, Circuito Nacional Poetry Slam México, Voces Combativas, Caléndulas Canela y actualmente Rapquimia, taller de rap feminista. Todos estos proyectos tienen como raíz tejer comunidad, dialogar desde la escucha profunda y hacer de la piel ternura. Publicó con la editorial extinta Onda Nómada Ediciones. En caso de tristeza, jale la palanca. Con Niño Down, Luminol para mis muertos y con Astrolabio y Ediciones del Cardo, Atsi. Esta próxima a parir el libro Darilla, a ver, no sé si lo pronuncié bien, Dajira. Su obra y talleres la han llevado a toda la República Mexicana hasta La Habana, Cuba, donde presentó junto a Poesía y Trayecto, Haz un libro y haz barrio. Desde siempre el performance ha sido la llave para mostrar su trabajo, como ser la voz en el recorrido sonoro por el Museo del Chopo. ¿De qué estamos hechos? Tiene por objetivo seguir haciendo spoken word, coordinar slams, viajar a otros países, compartiendo saberes, experiencias y su poesía mediante. Bueno, bienvenida Cintia Franco, me parece que tu currículum es muy grande y gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenidos. Oh, no, pues a ustedes muchas gracias. El libro se llama Dagira, es una Dagira. Dagira, es una palabra no recuerdo si es en hebreo, pero viene de un concepto de la danza, danzas del vientre.
muy lindo, que significa todo el universo. Bueno, ya les contaré más adelante, pero muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo, que para eso es la poesía, ¿no? Para gozarla. Gracias. Así es. Gracias, Cintia. Gracias, Dani. Y ahora pues le damos la palabra a Daniel Sierra para que nos comparta un poco de su obra y nos recite unos de sus poemas. Gracias, Dani. Gracias, Cintia. Tremenda presentación. Me siento hasta penado un poco. No, para nada, para Una nada. dura. Gracias. Pues no sé, hablarles de un poco de mi poesía. Primero, llevo desde los 21 años escribo, tengo 30. Mi obsesión siempre ha sido como, no sé, la memoria, la resistencia. Siempre mi pulsión poética está como en camino de criticar eso que está establecido, ¿sí? Y eso me lleva a un camino muy bonito con indígenas, con transexuales, con presidiarios, con un montón de personas que siento que es desde ese lugar donde debemos tejer nuestra sociedad, ¿no? De ahí como que todo este concepto del terrorismo poético. Siento que la poesía y la resistencia siempre van de la mano y siempre van a tener puntos en común y digamos que disfruto mucho ser profesor porque todavía no sé escribir. Siento que es algo que está siempre en constante proceso. Y me parece muy interesante cuando hablan de Cintia y todo este tema del cuerpo, porque he estado pensando mucho eso del slam poético y qué implica hacer poesía orgánica desde el cuerpo y cómo uno puede enseñar eso en estos espacios que, a pesar de ser académicos, pues le dan la oportunidad a mucha gente de escribir, ¿no? Entonces, digamos que los poemas que les traje para hoy, unos hablan como desde la guerra. Me duele mucho la guerra en mi país y a partir de eso como que escribo. Y otros desde mi sentir cotidiano, desde lo que vivo como profesor, como ser humano. Me gusta mucho esa poesía que le llegue a todo el mundo, no una poesía críptica, sino ahí sí siento mucho a Jaime Sabines, ¿no? El poeta del pueblo, que implica escribir para todo el mundo. Y ya, eso les voy a comenzar leyendo un poema que se llama Descendientes de Kafka. A veces quisiera no levantarme siendo una cucaracha y soñar que soy humano y encontrar una tribu que no viva bañada en la grasa del capitalismo. A veces quisiera no pensar en pedirle un aumento a mi jefe y en rogarle para que no me quite las materias, prometiéndome cada semestre que voy a publicar y me voy a volver importante y me van a adoptar en una patria a dictar talleres para punquetos que quieren volverse poetas. En casa tengo un hijo y muchas cucarachitas que necesitan del mercado y del tomate podrido que vive en mi nevera y me mira mal cada vez que pido a domicilio. Me pregunto, ¿cómo será el cielo de las cucarachas? ¿Cómo vivirán las cucarachas en Marte? Y si en el multiverso también hay cucarachas poeta. A veces me arrepiento de soñar que soy humano, casarme, tener una casa, pagar arriendo, preparar clase, ser anarquista, vivir del capital, escribir poesía. Debe ser una pesadilla. A mí me gustó mucho, sobre todo cómo integras lo de punquetos en el poema, me gustó mucho. Me parece súper. Sí, ese es uno de mis poemas favoritos y gracias por leerlo porque te lo había pedido que lo leas. Entonces, sí, muy pertinente. No, a ustedes por No, escuchar. sí, y bueno, y lee otro y bueno, luego te hacemos las... Bueno, ahí va, entonces ese fue el primero. Y ahora les voy a leer un arte poética para poder generar ese diálogo de, bueno, aquí estuvo el poema desde lo cotidiano y ahora es cómo escribo mis poemas. Un poco, siguiendo esa idea. Ars Poética número 5.
La poesía se atasca en mi boca y en la lengua de cualquiera. Quiere romper el labio leporino de poeta consumido por el tabaco, prender la neurona apagada, fusionarse con el colibrí y adueñarse de otra flor que se pudre entre mis versos y en los versos de cualquiera. Una flor es una flor es una flor. La poesía se atasca en mi garganta, raspa las cuerdas vocales, se convierte en tos de perro. Mi poesía teje el universo desde el cinismo. No soy perro, ni vivo en un barril. Yo espero al poema con la incertidumbre de un mañana que tal vez no se repita, de un aleteo que no termine en caos y de un presente que no se bañe dos veces en el mismo río. Mi poesía vive en la monotonía de la utopía innombrable, en el silencio que se produce a diario con cada muerte. Gracias, Daniel, qué chévere. ¿Quieres leer otro poema? De una, ya se los comparto. Este se llama ¿Cómo decidir si un árbol muere para ser poema o si un hombre nace para ser mariposa? Nacimos pa' semilla, dando luz a la muerte, y habitamos la sombra del abandono que se posa al atardecer. Vivimos en el claroscuro que se convierte en las cenizas del destierro. Fuimos árboles llenos de cavernas donde habitó la memoria que se siembra en el eco de las miradas. Caminos cansados que saben a polvo, pulmones secos de tristezas que vuelan como la cometa cuando le falta aire a la vida. Desesperos que laten en medio del campo, donde la soledad de lo moderno colma el límite que rebosa la copa de la muerte. Buscamos una madre que vive en el despojo de sus raíces, atormentada por sus apegos, y encontramos una abuela envuelta en las arrugas y los productos del tiempo. Una generación que se siembra en el desespero y canta como la mirla que entrega sus plumas al fuego de la caña. Una caña que muere para dar vida a la agonía de la tierra. No nacimos pa' semilla, pero somos sombras que habitan los escombros de las cuevas en las que el destino nos apremia. Súper bonito, muchas gracias. Cintia, te invitamos a que nos compartas tus poemas y de ahí viene la ronda de preguntas, no tanto, sino más como apreciaciones y más que todo como para charlar sobre estos poemas que compartieron con nosotros. Hola, pues bueno, gracias por la oportunidad de escuchar. Yo creo que dentro del medio en el que yo, más bien la manera en la que yo he habitado la poesía desde todo el tiempo que fui parida en ella, pues ha sido a través de diferentes experiencias que pues le he contado por acá al compañero Dani, que ha sido pues directamente desde la experiencia del cuerpo, del movimiento, ¿no? Entonces me relaciono mucho con la obra de Daniel Sierra ahora, porque es justo hablar desde lo cotidiano, ¿no? Hablar desde la experiencia del cuerpo en la calle, el cuerpo escuchando al poeta de las tortillas, el cuerpo escuchando a la señora que me dio a probar atole aquí en la esquina, o el cuerpo del señor afuera del banco pidiendo 5 pesos. No sé, son muchos cuerpos y es cómo nos habitamos en conjunto y cómo eso se vuelve una experiencia poética, ¿no? O sea, todo es una experiencia poética. Entonces, en lo que voy a compartir ahorita, está muy involucrada la voz, porque pues además vengo del movimiento Poetry Slam, que mucho se le ha criticado también porque es demasiado gritón y demasiado estridente. No podía ser menos, porque además estoy en la Ciudad de México. Entonces aquí a cada rato la expresión común es que te digan, no se escucha, entonces tienes que gritar, ¿no? Todos los pregones gritan, ¿no? Mazapanes, todos gritan, para mentar una madre gritan, entonces como que es una ciudad muy salvaje, y pues aquí es donde descubrí que el Poetry Slam era necesario, o si no, pues cómo, ¿verdad? Entonces, bueno, además para quienes nos gusta habitar el cuerpo, pues fue como, sí, le entro, ¿no? Yo quiero hacer eso.
Entonces, voy a recitar un texto que es muy para Poetry Slam, yo diría. Se llama Una grieta. Una grieta, como una última drogadura. Una sobredosis antes de purificarse en el cuarto y quinto paso. Antes del último chuparte los dedos por un monchis. Con un último boleto, con los últimos 5 varos en el bolsillo. Una última pachequez, teorizando sobre los aromas en el metro para fundar el perfume del siglo XX mejor que Chanel. Un desquite con esquites, esquites, esquites calientitos de por medio. Grieta. Hablábamos de grieta. Una grieta como el júbilo de pagar un hotel siendo una persona depresiva sin nada que postear en el muro. El muro entre tu perfil transgénico y el otro. Amurarse por amor a las quesadillas sin queso, por exaltación al narcisismo, pero hablábamos de grieta, raja, corte, fisura, un equipo de cómputo reiniciándose, un país reiniciándose en plena pandemia, grieta que se dispone a abrirse como un condón sin sabor artificial, con un hoyito en la punta. Ay, la cagaste, cagarla, pero cagarla bien. El payaso de la medianoche haciendo reírse a sí mismo con los ojos rojos, con anís mico para agarrar valor, una grieta como nacer con el don de bailar pegadito sin saber hablar. No fumo ni tomo ni bailo pegado, no fumo ni tomo ni bailo pegado, no fumo ni tomo ni bailo pegadito. O hablar al chile, sin grieta, juntar todos los cuerpos, a gritarse colectivamente en una fiesta punk porque perdiste por fin la timidez entre compas tristes. Ya eructas frente a tus homies, ya tienes actitud. Grieta como grito para grabar una cinta pornográfica de tu infancia. Grieta para darle de comer a tu perro interior, a tu niño interior. Haremos de la grieta un performance. Nos vamos a encuerar todes. Nos vamos a untar pastel de chocolate, arte contemporáneo puro. Vamos a enseñar las nalgas al New York Times para salir en primera plana de un muro 3D, como el comercial más absurdo de la época, sin música de fondo. Por la grieta hablaremos en A, en O, en E, en X, en Nueva Babel, por la nueva adicción que es separar, como bajar la palanca. Separar por adicción al muro. Adicción a la exclusividad de no mezclar cosas distintas. Tan absurdo como la división de agua y aceite en una sopa, la cumbia del post-punk. Grieta, decíamos. Agrietar fosas comunes, encontrar rostros conocidos, agrietar con una pared para palpar la distancia entre una lengua y otra, agrietar el dolor de una nacionalidad frustrada, palpar el muro, volverlo físico, la fisonomía de una nueva raza posible. Hay que hacer de la casa una hoguera, dice el migrante. Hay que hacer del idioma quimera, dice un inservible grano de arena. Hay que ponerle, vamos a ponerle, no hay pago, lo pedo. Truequeamos grietas y tristezas y lo que usted quiera en medio de una pantalla del Zoom. Se fían, se venden, se regalan, se compran, fierro viejo agrietado para llevar. Vamos a que nos desgreñe la grieta mejor que a Gloria Trevi, seremos famosos, como ese Benítez que era un tremendo, indios de México. Seremos célebres, grietas con hartas ganas de gemir juntos, al unísono, al unísono, al unísono, un solo coro de grietas atravesadas por una Coca-Cola, Axel Catalán de fondo o cualquier cumbia. ¿Por qué no? Pongo el pellejo, no hay cuento, arre, cáele a la grieta carnal, diremos. Bueno, ese es el primer texto, tal cual se llama Una grieta, por eso hay mucha repetición de esa palabra. Y pues es una grieta es un homenaje a lo estridente, al movimiento slam, a lo largo de todo este tiempo pues me han tocado diferentes experiencias. En algún punto era el Gabinete Salvaje, por ejemplo, que era un movimiento muy presente por acá en México. En otro momento fue el colectivo Intransigente, que se fundó en Tijuana y recitaban en los puentes, recitaban en las calles. La poesía aquí se prendía un encendedor y todo el mundo, o sea, era una cosa tremenda y performativa.
Entonces, este texto anterior es una especie de homenaje, una oda a todo ese movimiento, ¿no? Como toda esa cuestión entre crítica, también ironía y a todo lo cotidiano y a toda nuestra experiencia también de la poesía desde la performance, ¿no? Desde esta ciudad también de la furia y del salvajismo. Entonces, voy a cambiar un poquito el tono, mucho el tono. Leyendo un texto que está en Spanglish, me gustaría probar un poquito aquí porque pues al ser de Tijuana también soy de esta frontera que todo el tiempo está atravesada justo por una frontera, por un muro, pero también ese muro implica el lenguaje. Entonces mucho de lo que hablamos en Tijuana no siempre es tal cual lo estoy contando en español, sino que todo el tiempo estamos como, hey, dame tu USB, no, el parking está aquí atrás. Entonces, en esa mezcla constante que convivimos, empiezo yo a escribir también y a explorar esta manera de hacer poesía en las dos lenguas, ¿no? También como una manera de, entre la crítica y el disfrute, pues ocupo lo que quiera o hago con el poema lo que yo quiera. Y asimismo cambio de un tema a otro. Este es un poco más erótico. También tengo que hacer notar aquí que hay mucho disfrute o mucho gozo en la sonoridad de las palabras en este que van a escuchar. Es mi gozo por las palabras, ¿no? Mi gozo por saboreármelas. Ave de madre selva, pájaro sensible, perfumado madre selva, te pruebo poblado de violeta, pulpa de fuego en mi lengua, me sabes a pigmentada pitaya. Can you see how my belly se tiñe ópalo, verde, azulado a tu aleteo? Te veo, un vals of blushing cheeks, a courage de besos that amaze me. You fall down, grown in such the last leaf of the tree, aroma de ajonjolí. Cobijada por tu sombra, un pájaro pinto palpita mi boca. Aquí empiezo a morder la mandíbula del viento. Enlunada de lavanda me unto su aroma tan tuyo, to let you into my pores, acechas, quedito, quedándote, impregnando tu silencio por toda mi casa, untando bálsamo donde la brama no vulva o llora cántaros si le cantas al oído. Méseme, méseme, méseme. Cal de canela cabalga mis carnes y aúllo cada cabello que te cuelga. En the chase clear the way a lo cotillo. And the smell of your barro se embarra por el cerro de mis cimas, como pasando miel por tus cordilleras, to feel the pulp of this gulf that offers me, pisar la oleada de tu blanda arena que lame el mar. Ven, recuéstate, indíspetate de senos descubiertos, intúyeme, pájaro sensible, serpentéame y fertiliza la percusión púbica, serpentéame, solo la sal así subes tan suave, tan susurrando que me apapachoas, chile poblano y pasilla en mis quelites queriéndote con ganas. Pantera, acércate, púrpura, marrón, pardo, cacao, castaño que se dibuja en mi ombligo. Ay, pájaro sensible, mira cómo trastocas mi dark side of the moon. Pisa, pasa, pasita de piloncillo, posa tu posa para llenarla de alacranado veneno. Pásale por la puerta que ya abriste con tu menú de ciruela pasa. Espera hasta que anochezca. To see how the tusk get out por el patio y entran por tu ventana como lechuza, hechizando tu sendero de vellos, erizando luna, moon man you are. Mira, deja una de sus plumas, lento, lento, dientes quedito, sutilmente. Into your hungry, encorazonado, madre selva, enleonado, labio inferior. Ok. Bueno, no, pues Muchísimas gracias, Cintia. tremendo. Muy bello, muy bello. Gracias, gracias, Cintia, gracias, Daniel. Entonces vamos a dejar aquí un segundo la parte de la declamación de poesía para comenzar a preguntarles un poco si ustedes también tienen preguntas hacia nosotros o entre ustedes dos como invitados, pues bienvenidos a hacerlas.
Lo primero que tengo que resaltar es como la manera en la que nos distanciamos desde una situación tan parecida como es ser latinoamericano, porque pues Daniel Sierra está en Bogotá, capital de Colombia, y Cintia está en Ciudad de México, capital de México, y cómo desde ahí las cotidianidades se parecen de manera tan diferente, ¿no? Y cómo el lenguaje que utiliza cada uno es muy enraizado en su cotidianidad, en su día a día, para decir lo mismo de maneras diferentes. Entonces eso me pareció muy bello, es la idea de esto, ¿no? Como que podamos ver cómo nuestro entorno nos construye y nos permite crear poesía de maneras diferentes, que al final tratan de expresar esta cotidianidad que, como muy bien dijo Cintia, y es la ciudad de la furia, y creo que todas las capitales de América Latina comparten esta característica de ser avasallantes, de ser súper, como de meterle presión a uno, de vivir a un ritmo frenético. Entonces, pues eso es lo primero. Yo quisiera darle la palabra a Dani Granja, que él me dijo que tenía unas preguntas preparadas para ustedes y después de ahí, pues bienvenidos a que se tomen la palabra, a que nos respondan, a que nos contrapregunten, como lo que quieran. La idea es sentirnos cómodos y mantener esta apertura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Daniel y Cintia. Bueno, yo había preparado, después de leer como los textos que ustedes nos compartieron, y bueno, y con lo que ustedes ahorita estaban diciendo, me surgieron otras preguntas, pero básicamente les voy a hacer no tanto preguntas, sino como temas para que ustedes hablen lo que tengan que hablar de apreciaciones de espectador. Bueno, primero quería preguntarle a Daniel la relación que tiene entre esta idea de terrorismo poético, militancia también, porque sé que la idea de política y de cotidianidad es muy presente en los textos de Daniel, pero también esta idea de educación poética, no solo a nivel académico, sino también a nivel personal y familiar. Una educación poética. ¿Qué quiere decir una educación poética? Y si lo has pensado en ese sentido, la idea de una educación poética o la idea de una militancia y al mismo tiempo de una labor de la palabra, ¿no? Creer en las palabras pese a todo, ¿no? Pese a ese capital, pese a esa cotidianidad que tanto nos abruma, ¿no? Recordando un poco el poema de Kafka que tanto me gustó. Eso por un lado. Por otro lado, a Cintia, me gustaría preguntarle un poco en tu poemario en el que nos compartiste la dedicatoria y en muchos de los textos que leímos, estaba muy presente la palabra mística. Y la palabra mística tiene como muchos, ¿cómo decirlo? Como no muchos conceptos, pero sí hay muchas ideas sobre lo que consideramos que es místico, no solo desde el punto de vista literario, sino histórico. Y creo que aquí en particular hay una redefinición u otra idea no tradicional de lo que es la mística y esa relación que hay entre mística y experiencia poética, ¿no? Nos decías que esta idea de compartir poemas también tiene que ver con esta experiencia. Y lo que te quería preguntar un poco era, por un lado, la relación que tienes con la mística, qué sientes o qué piensas o cómo intuyes la idea de mística. Y la otra pregunta va con respecto al lugar de enunciación, que es México y que es el DF, aunque ya no creo que se le diga DF, no sé. Pero esta idea que cuando tú mencionaste de los gritos y la relación que tienen los gritos con el canto y con esta idea teatral que tienes, ¿no? De la poesía, como que nos hables un poquito de eso. Y ya, pues muchísimas gracias nuevamente por esos textos. Entonces, pues nada, Dani o Cintia, el que quiera responder, adelante y ya. No sé si Valeria o Daniel Bello tienen otras preguntas, pero bueno, ahí les dejo
las inquietudes. Sí, por ahora, no sé, que respondan la pregunta a ellos y luego va como mi parte de apreciaciones más que de preguntas. ¿Vas, Daniel? ¿En el orden? No importa, ni cualquiera, no importa. Vaya O sea, lo que místico primero, que es más Vale, complejo. bueno. Ok, va. Místico, sí. Todo ese libro de Dáguira, que Dáguira, bueno, significa, es un fractal, es un círculo, es el universo, el cielo y la tierra juntos. Es todo aquello que no podemos cambiar, ¿no? Lo que vuelve a su ciclo inicial. Entonces, yo tomo ese libro de Dáguira como un proceso experiencial, ¿no? Todo lo que escribo, pues sí es desde mi yo actual, es esta Cintia que habito. Y mucho de ese libro yo diría que es más danza que escritura. Ese libro es más movimiento que palabra, o sea, la palabra en movimiento. Entonces, repetidamente vamos a encontrar bestia, animala, mística, eh, una especie de autobiografía también donde me voy encontrando dentro de la poesía, porque también cabe mencionar que, o sea, yo no, tengo un libro publicado, se llama Hatsi, y fue por pura coincidencia, ¿no? Me gustó cuando decían que Daniel Sierra todavía no publicaba ninguno, porque aunque tenga mucha semblanza, es muy interesante saber que mucha de mi semblanza es experiencia gritona, ¿no? Ahorita voy a ese tema. Mucha de mi semblanza tiene que ver con ir al barrio y gritar poemas y repartir poemas y darle taller a niños y darle taller a jóvenes y afuera y afuera y afuera y afuera, ¿no? Entonces la escritura yo siento que implica también una especie de adentro, ¿no? Como esta experiencia del bosquejo, ¿no? De recapitular todo el afuera o toda esta experiencia, ¿no? Del poeta, del afuera, de lo que vivimos en el cotidiano, desde la mirada política también, para luego pasarla a la palabra misma, pues, ¿no? Entonces yo siento que he pasado mucho tiempo en el afuera y en ese afuera hay mucha voz, ¿no? Esa experiencia mística o dáguira sale después de haber pasado, por ejemplo, por madres lobas como Ámbar Past o Eve Rosell, que las dos son exiliadas de su país, las dos son mujeres más accionantes que otra cosa en la vida. Y Eve en particular me dejó marcada por una frase que era, voy a enseñarte a nombrar porque la voz atraviesa la herida, ¿no? Y ese concepto de la voz atraviesa la herida tenía que ver con Roy Hart, ¿no? Que empezó a trabajar el canto después con público en Alemania, que había salido de los campos de concentración. Entonces, Eve toma ese concepto y lo aplica para muchas mujeres cantantes, actrices, bailarinas de aquí de México. Al pasar por ella, y al pasar por toda mi experiencia y todo mi bagaje que he tenido en la vida, en este camino, pues tomo eso como una experiencia que naturalmente se me da en otro plano que no es, o sea, yo tomé talleres con Eve y yo empecé a trabajar la voz porque me di cuenta que más allá de la técnica hay un vaho o los espíritus de la voz, esa cosa que no se puede palpar. Y a mí me encanta habitar la poesía desde lo que no se puede palpar. Quizá peco de irrealidad, ¿no? Pero me gusta mucho habitar lo etéreo, ¿no? Me gusta el éter de la poesía. En mi caso muy particular, ¿no? Así para nada criticando ni juzgando a nadie. Solo creo que la experiencia del místico o de ese libro Dáguira o de que repetidamente diga animala o bestia tiene que ver con que así es mi camino, mi tránsito por ella, ¿no? Por la palabra. Entonces, mucho de la palabra, pues la pienso desde antes de nombrarse en el sonido de la palabra, ¿no? Entonces, pues ese libro yo creo que es más hasta sonido, ¿no? Un sonido, es mucha frontera. Y también hay otra cosa, una imagen que se me viene a la mente cuando me preguntas como por mi experiencia y relación poética con lo místico, creo que así iba la pregunta, que es con mi herencia materna. Mi herencia materna es de Nayarit, de la etnia birrárica, y hay una palabra que ellos tienen que es Takutsinakawe, y Takutsinakawe significa, si viéramos al horizonte, a un árbol, igual que Dáguira, las raíces y el cielo unidas. Entonces, el Takutsinakawe también es como Dios, le llaman ellos, ¿no?
O sea, no como algo religioso, sino como una experiencia sagrada. Y para mí esa experiencia sagrada es la poesía, ¿no? Sin irme a la religión ni a otro tema, simplemente creo que mi camino y los seres con los que me ha tocado compartir me han llevado a ese lugar, ¿no? Como de habitarla así, en un éter, en una especie de plano astral, le podría llamar, en una especie de extraer también las voces de la atmósfera, de lo cósmico, de mi experiencia con las personas que tengo, o de mi experiencia como contaba con la señora de los tamales o la que vende el atole. Yo creo que agarro mucho como esa parte de su mirada, de cosas un poco más etéreas, ¿no? Entonces me gusta nombrar eso, ¿no? Es complejo, pero sí, ¿no? Como que ahí va mi experiencia, ahí va mi lugar, digamos, que ahí lo encuentro, ahí encuentro mi voz, ahí encuentro mi manera de hacerlo. No tengo otra, otra forma que sea más genuina que esa. Y pues la otra pregunta, que es el grito, el lugar de enunciación. Ahí viene lo grito y lo teatral, pues con Eve, ¿no? Que las personas con las que me ha tocado compartir tienen que ver con el canto, con el teatro no tanto, fíjate, nunca he hecho teatro, parezco, soy teatrera natural, pero no, he hecho más canto y performance, ¿no? Porque también, pues la verdad es que sí soy, pues sí, la experiencia de la ciudad, ¿qué te puedo decir? Me ha dado también como el don de la improvisación, ¿no? O sea, de armarla como pueda, cuando se puede, recitar a lo mariachi en una cantina arriba de una mesa o en donde caiga, ¿no? Tomándote un café de repente. Entonces, entre mi experiencia de la improvisación con las personas estas, con estudiar un poco de canto, con el performance, con la danza, pues me dan esa manera de vivirla, ¿no? Y claro, el ritmo de la ciudad, ¿no? Como pum, 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 pum. El primero de Grieta era muy rápido, como corriendo, ¿no? Entonces, es la experiencia de la ciudad o es lo que quiero provocar, hasta una sensación de ansiedad. Grieta, golpe, fisura, que es esa sensación como una cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? El movimiento, el movimiento. Entonces, de ahí viene que yo escriba también en ese ritmo, ¿no? Y eso, ¿no? Eso es lo que me gustaría compartir con estas preguntas. Y yo creo que es lo importante. Vale, muchísimas gracias, Cintia, por tus Sí. respuestas. Daniel, bueno, antes de que, pues, como para retomar lo que te pregunté más o menos, yo como que, además de, como de preguntarte sobre esta idea de la educación poética y de la educación política también, porque de pronto hay un enlace entre la educación poética y la educación poética. Me gustaría como que nos comentes un poco esta idea de que a mí me lo dijiste, como de escribir todos los días, o sea, cómo es esa relación tuya con la palabra y cómo la palabra se convierte en algo muy importante para tu vida como ser humano, para las relaciones que tienes con los otros sujetos que te rodean, pero también como esa ética que hay alrededor de la poesía y cómo esa ética poética configura una ética política en últimas, como que no, como que poética y política no van tan desligados de lo cotidiano. No sé, un poco que nos hables de eso. Gracias, Dani. No, pues varias cosas. Digamos que antes de responder a esas preguntas, es como un sentir de que todo está conectado. Es lo espiritual no se desconecta de lo político, no se desconecta de lo social, de lo estético. Y digamos que escuchando a Cintia pensaba eso, ¿no? ¿Qué implica ser Latinoamérica? ¿Qué implica habitar Latinoamérica? ¿Qué implica habitar esas raíces, esos ritmos, esos cantos, ese mestizaje? Y hay algo que me parece bien particular ahorita escuchando a Cintia. Me acordé que hace unas clases puse un video de Cintia en mi clase, de ella diciendo cómo se recitaba un poema en Spanglish o cómo se hacía un poema en Spanglish. Y todo esto parte de como esa reflexión desde del lenguaje, ¿no? Lo poético siento que es un sistema de mundo.
El inglés, el capitalismo es un sistema del mundo, el indigenismo es un sistema del mundo, pero siento que la poesía conecta todo eso porque a la vez es ciudad, es cotidiano, es espiritualidad, sí, son muchas cosas, ¿no? La poesía no es solamente una cosa y creo que la poesía es lo que conecta o teje todos estos caminos, ¿no? Porque no es solamente hacer terrorismo poético, sino que implica hacer terrorismo poético. Que implica sentarse en un lugar a recitar unos poemas con un megáfono, con un cuerpo, con todas esas herramientas que tenemos a la mano y es algo que me cuestiono profundamente todos los días y es posible enseñar a los muchachos a escribir poesía. ¿Es posible educar para ser poetas, para ser escritores, o es algo que es un trasegar, que es un devenir, que no estudiamos para ser escritores, sino estudiamos para hacer otra cosa? Y siento que ahí todo está conectado. Tanto lo espiritual como lo político lo podemos ver en el Spanglish, lo podemos ver en lo cotidiano, lo podemos ver en el cuerpo. Y siento que en Latinoamérica no se puede hacer poesía sin cuerpo, por ejemplo. No es posible una poesía latinoamericana sin cuerpo, ¿no? Y todos los días en mis clases yo les digo eso, es que estoy dictando una clase que se llama Literaturas al margen y Estéticas de la Resistencia. Y las clases sale la misma pregunta. ¿Es posible escribir desde el dolor del otro, del indígena, de la víctima, del afro? ¿Es posible llevar ese nivel tu poesía para poder hablar del dolor del otro? ¿O cómo vives esa experiencia poética? Porque digamos que estamos en una poesía centrada en el yo, ¿no? Yo esto, yo esto, yo esto, y siento que la poesía está en el nosotros. ¿Qué pasa cuando nos enunciamos desde ese nosotros, desde yo también soy indígena, yo también soy mexicano, yo también voy y tomo peyote? Un montón de cosas que se resumen en la poesía es vida. No puedo hacer mi poesía sin mi cuerpo, no puedo hacer mi poesía sin la vida, sin la poética, sin la política. ¿Y qué implica enseñar eso? ¿Qué implica realmente como decirle al otro es que todos somos poetas, ¿no? Y en una de esas clases leíamos una chica que se llama Gloria Ansaldúa y ella tiene un ensayo que se llama Carta a Escritoras Tercermundistas. Y ella dice, es que la indígena que está allá en Oaxaca, ella está haciendo poesía. La indígena que está aquí es muisca y hace chicha, ella está haciendo poesía. Y entonces, ¿cuál es esa poesía del barrio, de la cotidianidad, del grito, del de las tortillas, del de las arepas, el maíz? Creo que eso es Latinoamérica, ¿no? Si uno no habla desde esas voces, desde esa ciudad de la furia, desde ese campo, si no hace ese diálogo entre la naturaleza y la poesía, entre la naturaleza y lo político, pues es difícil hacer poesía, siento yo, ¿no? La poesía no es un fenómeno aislado, sino es cómo funciona la misma vida y siento que esa es la cotidianidad. Como poetas leemos esa cotidianidad, leemos esos momentos, leemos esa calle, esos gritos y ahorita digamos que con todo esto de la pandemia uno escribe menos poesía porque está menos en la calle. Estás más encerrado en tu casa y la poesía no pasa en la casa. Tú puedes ver en tu ventana y pasa la poesía, puedes ver en la ventana del computador y pasa la poesía, pero estar con la gente es el hecho poético, ¿no? Es el acontecimiento, es lo que realmente pues a mí me llama la atención de qué es esto de hacer terrorismo poético, vivir en Latinoamérica, hacer oralitura, hacer poesía con el cuerpo. Y creo que me he educado no tanto para escribir poemas, sino para ayudar al otro a escribir su historia, que creo que es lo más vital. Estamos Parce, es muy para darle bello las eso que dices. herramientas. No, pero y también va con esta idea de, como de lo bueno, ayudar a escribir poemas también es una manera de, como de hacer una comunidad, ¿no? O sea, como que no es, o sea, esta idea de, y de nuevo, como para volver a Cintia, como esta idea del cuerpo, ¿no? Como que no es, o sea, los poemas no se hacen solos, o sea, no es como alguien escribiendo un poema en su torre de marfil, sino como que hay una necesidad colectiva de hacer poemas y eso me parece muy,
muy valioso de estas dos poéticas, ¿no? Un poco la relación que tienen con su contexto y con esta idea orgánica de la poesía. No sé si esta sea la palabra adecuada, compañeros, pero es esta idea de que la poesía surge como una necesidad vital, no es un lujo, no es como un currículo, no es una posición política, no, es como una necesidad, como el respirar o todo eso, eso me gusta muchísimo. No sé si Daniel Bello o Valeria quieran agregar algo o les damos la ronda para más poemas y más conversación que No, está yo quería muy hablar. sabrosa. No, sí, yo quiero hablar, quería hacerles como una apreciación sobre sus textos. Yo los leí esta mañana, me gustaron los de Cintia. Nunca había leído como una poesía así y me pareció rara. Y a mí me quedó lo de la sinestesia. Me sentí transportada a un tiempo donde siento que eso de tus abuelas, eso de la abuela, está volviendo. Por ahí estaba la caléndula, por ahí estaba el tomillo, por ahí era un mercado, por ahí estaba todo, y ahora que te conozco lo entiendo, ¿ves? Porque tú dices, hey, yo estoy aquí en la calle, hago mi poema desde la introspección, pero al escribirlo, porque en realidad el poema surge donde tú vives y en la calle. Y es muy particular porque todo ese ruido, a pesar de que dicen que los pastusos somos muy callados, en esta ciudad estamos en la frontera con Ecuador y todo es ruido. Todo es totalmente ruido. Aquí hay mucho mercado, hay mucha gente, aquí es todo ese ruido. Entonces, con tu poesía yo sentí eso. Primero la sentí rara, ¿no? Porque como que no sé qué pasa, no sé qué es, entonces hay como muchas cosas, lo sinestésico, las hierbas, que estamos volviendo a eso, y eso es realidad. Me pareció muy chévere saber eso, ¿no? Que estamos volviendo a aprender de las plantas, porque ha llegado mucha información a mí sobre eso, y no es coincidencia que tú lo tengas plasmado en tus poemas. Es porque todo eso está llegando y no solo es que está pasando en Colombia, sino que también está pasando en México. Y acá también hay mucho ruido. Entonces, chévere por esa parte. Lo del slam poético, yo ni sabía que era eso. Entonces, ahorita prácticamente estoy aprendiendo y me parece muy chévere aprender cosas nuevas. Y que la poesía en realidad es de todo, ¿cierto? Y como decía Dani, ¿no? Daniel Hidrobo como que es algo vital, y en serio que es así. Y bueno, respecto a los poemas de Daniel Sierra, me gustaron mucho, me golpearon mucho, me parecen como muy fuertes, y es describir una situación que es nuestra realidad en Colombia siempre, y que siempre la han tratado de negar, pero hace más de 20 años sabemos que esa es nuestra realidad y que un poema te lo diga es genial. También mucho la ciudad, ¿cierto? Se ve mucho la ciudad y ciertas creencias de nuestra juventud. Por eso me gustó como mucho el poema del piel roja, porque siempre me habían dicho eso sobre ese cigarrillo. Y es eso, porque todos hemos fumado un piel roja, o si alguien no lo ha fumado, sabe que es un piel roja en Colombia, o sea, ya va a ser así. Y es algo tan urbano, tan de ciudad, tan Y de en vías de calle. extinción, ¿no? Ya no hay Y piel rojas, ¿no? En vías de extinción, es como una... claro, es como un mito, se vuelve como un mito también, ¿no? Como algo inalcanzable que alguna vez tuvimos, pero ya no lo vamos a tener. Entonces, bueno, tus poemas me parecieron súper desgarradores y súper certeros para toda esta situación. Entonces, bueno, yo no les tengo preguntas, sino que gracias por haber compartido este espacio conmigo y gracias por enseñarme que hay más poesía y me encanta eso. Y me encanta su labor como de enseñar a escribir poesía, que es una labor muy difícil. Es una labor chévere, pero es una labor difícil y cómo lo hacen desde sus espacios, desde ser profesor, desde ser como orientadora o no soy como quieras llamarlo, desde la música, desde todo eso,
me gusta eso. Yo, la verdad, siempre termino hablando de poesía en la calle, entonces es como que ese también es mi espacio. Bueno, yo tengo también mis comentarios, pero yo quisiera escucharlos un poco más a ambas. Entonces, ¿qué les parece si vamos por otra ronda de poemas y cada uno podría recitarse unos 2 o 3 más, dependiendo de la extensión que nos quieran compartir? Y a partir de ahí ya cerramos como con comentarios finales y pues vamos ahí como mirando qué sigue, porque creo que pues la charla se nos puede hacer muy, muy larga porque resulta muy interesante todo lo que han dicho. Estoy tomando muchos apuntes, me siento pues muy agradecido de que se abran así con nosotros. Entonces, pues nada, quisiera cederle otra vez la palabra a Cintia para que ya empezara esta nueva ronda. Nos compartas otros 2 poemas de tu autoría y después que le damos la palabra a Dani Sierra para que nos pueda compartir un poco más de su poesía. No son muy poquitos. Sí, son muy poquitos, como unos 5, ¿no? Yo quiero ir como unos 5. No. Bueno, pues sí, Bueno, no, por eso digo, sí, no, dale, no, pues o sea, dependiendo. no sé, ¿tienen tiempo ustedes? Pues igual, pues si quieren compartir, yo De feliz acuerdo. de oírlos. Y más bien, o sea, damos como más tiempo para los poemas de ellos y menos tiempo para las conclusiones de nosotros. Como que, sí, no sé. Bueno, el espacio es suyo, pues. Hay que sentirlo, hay que sentirlo. Ahí va. Este que voy a compartir se llama Jara. Jara es justo hablando de Eve Rosell, que ha sido mi gran maestra, mi gran guía. Pues Jara es nuestra fuente creativa de muerte-vida, ¿no? Ella en algún taller que nos compartió, que era la mujer salvaje, me parece que le llamó, el canto y la mujer salvaje, una cosa así. Nos compartió mucho este concepto, lo mencionaba repetidamente junto a la palabra tambache. Entonces, pues como tenía un montón de mujeres alrededor de ella sentadas, me resonó mucho, sobre todo ahora que Valeria, alcancé a percibir un poco, se me cortó el internet, pero alcancé a percibir que Valeria contaba sobre lo ancestral. Entonces sí, ¿no? Mucho de la escritura también de lo que me puede tocar es, pues es la historia de mi familia, ¿no? Inevitablemente, o más de mi familia, digamos, eso es de parte de mi experiencia, pero de mi experiencia con tantas mujeres con las que he compartido, ¿no? Particularmente. Entonces, nada, como que tiene la base en Eve, que también me ha dado este concepto de Jara, pues, y de ahí, pues me voy a la visión, al ojo, a la memoria de todas las miradas con las que he trabajado. Hace rato también acabo de llegar de un taller justamente, y ese taller que compartí, pues, es de rap feminista, nada más, ¿no? Entonces, pues ese taller de rap, pues justamente también toca estos lugares, ¿no? De volver a conectar con nuestra pelvis, con nuestra cadera, de volver a conectar con nuestra historia a través de ella. Por eso para mí toda la poesía es cuerpo, ¿no? Porque pasa a través de los órganos, se siente en el hígado, en los riñones, en el corazón, ¿no? Cuando una persona habla, hasta se escucha en su voz donde le duele. Entonces yo creo mucho en eso, ¿no? En la poesía también como un estado de la psique humana, ¿no? O sea, algo está sucediendo en la psique humana que hay una necesidad de nombrar o se nombra de tal manera. Entonces, cuando me traslado particularmente al género femenino, pues, y sobre todo en esta época, pues me gusta provocar e incitar a que tenemos derecho también a decir no, hasta aquí, ¿no? Ya basta, a derecho a defender nuestro territorio, tanto como justo Daniel, ¿no? Decía de estas mujeres en una sierra, o no sé, recuerdo mucho algunas mujeres que conocí en San Juan Chamula, en San Cristóbal de las Casas hace 2 años. Recordé sus miradas y recordé también sus voces. Y bueno, estos textos salvajes son porque la ferocidad es necesaria e indispensable para defender nuestro territorio y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y desde donde nos nombramos y respetarnos sin juicios y sin sororidad. Bueno, ya, no vamos a hablar de otro tema, pero solo sin juicios, ¿no? Aprender a escuchar, tal cual. Ok. Hay un mantra que se fertiliza en el útero.
Fue dado al séptimo día, para que fuera escrita la historia. Menstruación se llama. Abre el instinto de la mujer bestia, corre por los muslos hasta arrojar aliento a la tierra, se escurre al escuchar oleaje, cuando algo tiene que transmutar, no piensa, actúa, dice, gota a gota, coagula cada herida, coagula la rabia contenida, juega con sus cuernos, con la lengua sabilada, salivada, un diamante negro entrega sangre, ovarios de obsidiana, vulva, vibra, se contrae, inhala, exhala, cada memoria antigua, lo olvidado que me quiere viva. Jara, le decimos, ten, toma, hambre, mójate, muerde, sin permiso, ataca, se rebelde, desobediente y letal, menstrual, masturba en rojo, en cuarto creciente, sangre, sacude la sal. Aquí se crece un celo que sangra, que punza, que inflama, posesión de la carne debajo de la carne, aullido crisálido quema, colma, ovarios se balancean, animales. Hoy no hay varones en cama, hay una gata coleando. En las voces que simbran las aguas, útero, umbral, bramido que bombea, orgasmo que libera, la cálida cúspide del lado más oscuro sacude y solfea, los tonos más bajos en soledad. Algo llora sin mentir y sin culpa. Decimos, menstruantes, vete, de quien me controla soy libre, deja mi energía, quítame la correa, que abro la cascada, tengo los colmillos afilados, que abro el portal sin tregua, que aquí en el clítoris mi caldero de injurias, que estamos cayendo junto a la sangre, que no le tenemos miedo a la muerte, en lo que se va, lo que revela, en cada ciclo despidiéndose, fértil edad en el vientre, vidente, vitral de ensueños. Tenemos ganas de arrancar la piel de la serpiente, quitarnos las máscaras emperradas, embestidas, encabronadas, quitarle filtros a la noche del alma. Sangre, hay, habita, casa, cuerpo, rojo, cura el frío a zarpazos, jara, trastócame el astrolabio, sin límites, con el alma erguida e imprudente, quítanos la correa, estamos menstruando. Voy a dar paso desde este mismo jara a otro que está en el librito primero, muy lindo, muy bonito, fue en el 2016, justo fue de Chile, mira, Libros del Cardo, de por allá una chica muy linda, Gladys. Entonces, pues hay uno muy que me toca bastante, me gusta, y además de que me gusta, pues lo he compartido en muchos espacios por acá. Les conté por ahí que me tocaba recitar en un carrito de tamales saliendo a repartir poemas en algún momento, cuando trabajaba en la Merced, y me gustaba mucho, me gustó mucho que ese texto, esa escritura naciera en ese momento. ¿Qué tiene de temblor ser morena? Canela, tichicana, México americana, mitad chola, pocha, norteña, chilanga, chorreada, tirando barrio. Soy una chela, tamal de piña y de elote, del chulitito color de los camotes, de la textura que tiene la tristeza solo perceptible por las mamás migrantes que no vuelven a vestir a sus hijos y a sus hijas, del lienzo que se entreteje al partir, de una trenza que perdura en sabiduría, del petate que deja flor abierta para dejar ver la palma de quien la trabaja, Naiden, pero Naiden detiene la buena hierba que traigo en mis genes. ¿Qué tiene de temblor ser morena? Albureando a quien me pone el ingrediente en el punto emergente, mística cuando se ofrezca pasar desapercibida, bestia si lo piden mis chakras para llegar a la borderline de un cuarto encendido, corriente cuando se viene el río y se desbordan los cuerpos, colonizada sin vergüenza, I'm the brown Mexican with broken English, lujuriosa donde brota el horizonte de mis senos, con brama cuando se me con brama cuando se me cruza la luna llena y no lo puedo controlar, amorfas y de lejito se anda guiñando el ojo, ladrona, abro el centro y si se me antoja el chilaquil, dejo que nade el charal,
Me sobra el nopal en la boca y el amor desemboca. ¿Qué tiene de temblor ser del color de la tierra? Danzar a la hora que se apetece si ella así lo requiere. Cantar con el corazón pleno a los presagios de las aves. Un volcán en erupción se mece en nuestra sangre. Un ritual nos habita y palpita cada que los 4 elementos emergen, nos reconocen. El fuego se aviva y un sensonte le aúlla al corazón. Parimos juntas de esta cosecha. Las ancestras llaman y reconocen su raza. Soy política, porque del color de mi piel he visto fosas comunes a mis muertos y a mis muertas en la frontera, pero yo soy sobreviviente y sobrevivo al viento. De la poesía me devora el condimento, lo traigo en el acento que no puedo negar. Del vientre, Takutsinakawe. A mi madre le quité una lágrima para poder dar luz, la deposité en mi pecho. De su rebozo cobijo el carisma, traigo el atole de la abuela en la memoria, plantas que sanan entre las yemas de mis dedos dispuestas a untar su eucalipto. Cruzo, arriesgo, con el sombrero puesto, tortilla con sal mi alimento, mis pies bailan porque se entienden con las montañas. Francamente, dime, ser morena, ¿qué tiene de temblor? Bueno, ustedes me dicen si no estoy en muy largo aliento, porque son largos los textos, entonces... Dale, si quieres compartir nosotros, adelante. Sí, por mí no hay lío, no sé, por mí es encantado. Y esa relación Gracias, con Cintia. lo teatral, ¿no? O sea, Es que, me parece que Dani, no la mencionas, pero es muy creo es muy bello eso. creo que la palabra no es teatral, sino performativo. Porque justamente Sí, lo sí, que tal vez sí. el spoken word o la palabra en voz alta es tomar elementos del teatro para adherirlos a la poesía. Claro. Entonces se vuelve Aunque bueno, pues para mí un poco más dogmática, digámoslo, lo teatral como que lleva a eso, es como esta idea de César Bray que es la poesía hecha carne, ¿no? Cuando la poesía se convierte en cuerpo, o sea, esa sensación me da con este tipo de poemas, o sea, Qué lindo. que como que la idea no es simplemente leerla, es como no coger el libro y como decir, ah, bueno, ya leímos, sino como que tiene que pasar por el cuerpo y como por esta idea, no sé, si performática o teatral o que tenga que ver pues no sé, con el cuerpo. Porque no es lo mismo que tú los estés como con esta intención poética, performativa, teatral, repito, y que lo leamos distinto. O sea, yo los leí en otro tono en el PDF que nos mandaste y me parece muy bello, como que esa distinción entre un texto que está en una página y un Claro. texto que ya no es texto, sino que es presencia viva, ¿no? O sea, la relación que hay entre el cuerpo y la poesía, ¿no? Completamente. Háblanos un poquito de Sí. eso, por favor. Claro, sí, quería compartir otro, pero siempre me detengo un poco porque sé que soy muy larga, sí, largo aliento, entonces... Dale igual, sí, queremos Ahí me van escuchar diciendo otro. porque... Ok, No hay sí, justo problema. cuando estaba en el texto fue muy interesante porque sentí el impulso de pararme, ¿no? De ponerme de pie, que es algo muy natural de mi manera de recitar y es muy interesante que me digan esta palabra de teatral, porque, bueno, si bien las reglas del slam son usar cuerpo, voz, interacción con el público, ¿qué más? Cuerpo, voz, espacio, interacción con el público, esos son los elementos del slam. Pues inmediatamente claro que te llevan al teatro, ¿no? Como de, bueno, puedo usar pues todos esos elementos, pues claro que hay un escenario, algo sucede. Y digamos que una que está acostumbrada o vengo de esa escuelita desde hace 9 años, de todo el tiempo interactuar con el otro a esta distancia, en la Merced diciendo, no se escucha, ¿no? Pues obviamente tengo naturalmente esa disposición de mí a compartirle al otro desde la palabra que toca al otro, ¿no? O sea, tengo la necesidad de que toque en toda la experiencia completa, ¿no? Y también porque la gente del barrio, o sea, justamente, y me gustó mucho que por ahí lo mencionamos, yo y Daniel coincidíamos en esto de la experiencia, la poesía está siempre pasando, ¿no? Y es el afuera, o sea, está siempre habitándolo. Y la gente de barrio, bueno, al menos acá en la Merced, yo recuerdo muy clara esa experiencia,
la gente acá pues necesitaba también incluso su lenguaje cotidiano. Por eso en esos textos utilizo el pregón, utilizo el albur, cantos, ¿no? Palabras muy, muy, muy cotidianas porque era lo que ellos podían percibir. Pues no, imagínate, nunca han tomado un libro, mucha gente de ahí, ¿no? Y lo digo en verdad, o sea, nosotros llevábamos libros y era como, pues, ¿qué es esto, no? ¿Dónde está la novela? Entonces, pues, de perdida se los das con la palabra, ¿no? Y era lo que íbamos a hacer nosotros cuando trabajaba en el barrio. Entonces, dale tú, ¿no? O si vas a criticar algo, pues critícalo sabroso porque estás en el mero barrio, ¿no? O sea, critícalo para ellos y díselos a la cara, porque la gente aquí en la Ciudad de México, pues, justo porque tampoco hay una cultura tanto como de tener un libro enfrente, necesita que se lo digas. Por eso yo siento que por eso improvisan tanto y te lo venden porque te lo venden cualquier producto, ¿no? Lo que no saben se lo inventan, entonces hay mucha oralidad y por eso aquí es la flor y el canto, en Xochitl, no podía ser de otra forma, ¿no? No podía ser de otra forma, la gente todo el tiempo está hablando, todo el tiempo en náhuatl, todos los versos son poesía, todo es poesía, ¿no? Pero es hablado, es improvisado, es al aire, o sea, aquí sí aplica la de, a ver, eres poeta, compónmela en el aire, ¿no? A ver si es cierto, aquí se aplica. Entonces, mucho de esa experiencia de lo que recito tiene que ver con ese componer en el aire, porque es como, sí, claro, pues yo soy poeta, pues ahí te va, a ver, dame una palabra, ¿no? Entonces, mucho es eso, ¿no? De esta experiencia. Y pues me gusta mucho esa pregunta también de cómo enseñar a ser poeta, a escribir poesía, qué cosa, ¿no? Tan tremenda, qué cosa, uf, qué dilema existencial, sobre todo el barrio, ¿no? A la gente de barrio, a ver cómo escribes un poema, ¿no? Y ellos la manera en la que entienden eso es, pues, el albur, el pregón. Ok, yo te compongo un verso o te lo hago desde lo que yo vivo aquí en el barrio, aquí en el mercado, ¿no? Entonces, pues era muy bonito. Me acuerdo mucho una experiencia de una niña que escribió cuando se había quemado una parte del mercado, por ejemplo, y que su puesto de su papá se vio afectado. Lo primero que hizo fue justo trasladarlo a las palabras, ¿no? A las letras. Y contaba esa anécdota. Entonces, pues eso es una anécdota, es una historia de vida, es una experiencia. Eso es el aquí y el ahora, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Habitándonos. Entonces, bueno, pues mucho de lo que escribo, como pasa por mi piel, por mi emoción, pues me levanto, ¿no? Como que me ocurre esa sensación de querer traspasar la pantalla y quitar la silla y pararme, y luego digo, bueno, ya estamos recitando, ¿no? Pero así hay una efusividad latente, ¿no? O sea, la siento en la piel, me vibra, empiezo a temblar, empiezo a sentirlo aquí, acá, todo, ¿no? Se quiere levantar y enunciarlo. Entonces, pues eso, ¿no? Eso respecto a esta pregunta. Y pues por acá hay uno último que también está en ese libro y que habla mucho más de Tijuana. Entonces, es no tan larguísimo. Y se llama Welcome to la Frontera, porque cuando llegas a Tijuas, pues la expresión es Welcome to Tijuana, ¿no? Como decía Manu Chao también. Entonces, se los voy a compartir para hablarles un poquito de Tijuana. Welcome to la Frontera. No colors, no friends. Anybody talks with anyone. No tienes que sentir nada. We have the show. Ahí en el desierto lo puedes ver, donde están los colgados sobre las púas. Ahí donde está la migra encajando la astilla como lo hiciera el nopal. Nuestro emblema es naturalizar la violencia, aceptar la inseguridad como acto de sumisión. Agacha el rostro, ten miedo. Quiet. El crimen es el himno que has de entonar con tus manos atadas. Welcome to la Frontera. Todos los mexicanos, negritos sin visa, a favor de pasar al área de los descarnados. El español los delata. Esta es la máquina de los desmembrados. Terrorista será el nombre de su credencial. This is the machine donde van a morir lentamente, en dólares. Ni van a sentir nada, ni van a recordar a sus padres, el canto de su país. No nombrarán su semilla. De este lado del gringo les diremos, ¿cómo te vas a quejar si no hablas mi lengua y los que escuchamos somos blancos? No van a sentir nadita. Levantar las manos, mostrar las armas, que de ti se hable, por tu incapacidad, por ser indocumentada, por tus antecedentes penales, por tu cruz, por el hambre,
Genocidio ha de ser tu arrullo, con el que te irás a dormir a casa. Welcome to la frontera. Decapitados en Tijuana, la coqueta. Cogidas gratis. Reconocimiento social del narcocorrido. You can eat a hamburger mientras se vienen los turistas. En el otro lado, ¿qué es? Lado de las estrellas de Hollywood. Puedes ser chola y ser un malandro al mismo tiempo. Recuerda ignorarlos como si fuesen negros, porque ellos son de barrio. Y vato loco, este es un espacio de violencia. Welcome to la frontera. La seguridad es estar dentro de casa, dejar de existir, la invisibilidad. Entre más solo estás, más seguro te encuentras. Aquí vas a buscar a dónde ir sin boleto redondo. Migrante será tu apodo. En la televisión te reconocerán por tu pobreza y tu mirada tras las rejas, por tu violación y pies mulatos sobre los trenes. Una bestia será la que te dirija a tu nuevo país. Ahí no habrá lugar donde esconderse ni escapar. Favor de declarar su nombre con apellidos exactos. Welcome to la frontera. Muestra la visa. Y bueno, mucho de lo que una es en esta experiencia del norte. Yo justo compartía con una amiga hace poquito, pues habitar como tal el cuerpo que es violencia, el cuerpo que es agresivo y que se denota como tal agresivo, digamos, no tanto porque por un alter ego, porque yo me denomine así, sino porque mucho de lo que la gente tiene de experiencia, también desde el habitar norte o el habitar frontera, pues es justamente las noticias sobre decapitados o el narco, ¿no? Que está muy presente desde aquel lado, o las experiencias han sido ir a la Coahuila, por ejemplo, a la zona norte en Tijuana. Entonces es muy interesante porque como que siempre dicen, Tijuana está feo, o el comentario que siempre escucho, ¿no? Es como, Tijuana está horrible, ¿no? Como mucha trata, las prostitutas les meten drogas y luego las ponen ahí a prostituirse en los bares y ahí en Tijuana es visto como un divertimento, ¿no? ¿Cómo puede ser tal cosa? Entonces, bueno, eso es una realidad muy latente, ¿no? Y es un comentario recurrente también como Tijuana, ¿no? Como que haces allá, ¿no? Que es ese lugar extraño. Entonces, gracias también a eso, ¿no? O esas anécdotas, pues escribí ¿no? Escribí ese texto y mucho de ese primer libro de Hatzi fue también esa, pues por ahí, por ese tono, ¿no? Pues por ahí, por ese tono, ¿no? Por esa raíz. Cintia, muchísimas gracias, increíble. Pues a mí me gustaría como preguntarte más, pero bueno, sería luego, sobre todo con esta idea del Spanglish, porque yo siento que el Spanglish es el futuro de la poesía, pero bueno, ese es como para otro tema y como otro conversatorio, pero muchísimas gracias por tus poemas, por la manera en cómo los recitaste, increíble. Y siento como que eso del Spanglish es como esa beta al futuro, ¿no? Como la bisagra que nosotros somos del 20 al 21, ese es una nueva lengua, ¿no? Que no hay que como satanizar, sino que hay que aprender, porque hay esas sensibilidades que están muy latentes en esta frontera, ¿no? En la frontera de todo eso, ¿no? Esas bellezas tercermundistas que somos, como diría Carmen Ollén. Bueno, Dani, por favor, tus poemas. Gracias, Dani. Digamos que yo estoy de acuerdo con eso que dices del Spanglish, pero siento que el futuro es la poesía en náhuatl y español. Y muy Ese es más severo, fuerte, y claro. Porque el español y el inglés son lenguas imperiales, ¿no? En Son quechua. lenguas dominantes. Y claro, lo bacano sería lo otro. Entonces, pues digamos que me conecto mucho con el cuerpo y la guerra, ¿no? Me gusta quedar en esa palabra de Cintia porque creo que mi poesía es eso, experimentar el cuerpo, la masacre, la guerra, y todo esto que viene después de la fragmentación. Les voy a leer 4 poemas, no son largos, en realidad son cortos. Y hay un poema que no estaba en lo que les envié, pero pues siento que es como el momento de leerlo. Y se los voy a compartir.
Eh, Síndrome de Doña Florindia. Si América Latina fuera una vecindad, no sería bonita. El Barriga señor sería el dueño y presidente y el Chavo sería el héroe disléxico porque la pobreza es disléxica y cínica y siempre tiene que pagar la renta, así en un barril viva a veces, esperando las boronas de la torta de jamón que salen de la boca del señor Barriga. Mientras tanto, el llanto de la chilindrina es la violación de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras hermanas. Latina América está dividida en cuatro: los pobres que sueñan con salir de pobres, los pobres que nunca tuvieron sueños, la gente de bien y la gente sin piernas pero que camina. América del Sur es Kiko como el mejor amigo de la chusma y Doña Florindia como la mejor enemiga de la chusma, la que cree que el pobre es pobre porque quiere, que el indio está mejor en la selva y que el negro solo existe si es esclavo. ¿Qué tal si Kiko hubiera salido del closet? En América Latina todos somos chusma, todos colgamos los calzones en la misma cuerda. Me gusta, gracias. Sí, Sí, es brutal, muy no, bueno, brutal, muy brutal. bueno. Eso es, ese era el que les tenía de regalo. Ahora vamos con la guerra. Pero también como que, para que sigas recitando y para que nos cuentes un poco esta idea de estas columnas de opinión poéticas, también me gustaban, yo compartí muchas de tus columnas poéticas, sobre todo las que tenían que ver con el Tino. Es algo muy local, pero a mí la idea que me daba era como, bueno, lo cotidiano, pero también esta idea como de lo periodístico y lo poético, o sea, que nada se escapa a lo poético, ¿no? O sea, como que en tu vida y en tu manera de concebir la poesía, nada se escapa de lo poético. Todo es poético, marica. O sea, tu amor es poético, tu hijo es poético, todo lo que te rodea es poético y eso como que es una bandera también bien importante, ¿no? Como, bueno, luego que nos cuentes eso. Es que todo es poesía, Dani. ¿Ves? No hay vida sin poesía y siento que ahí está como el secreto, ¿no? Pero sí, ya más tarde hablamos de eso. Vamos con los de la guerra. Érase una vez un falso positivo llamado Jesús. Pues digamos que aquí para dar un poco de contexto, no sé si Cintia sabe, pero pues aquí hay un fenómeno que yo creo que en México también debe existir de alguna forma y es este fenómeno de los falsos positivos, ¿no? Pensemos en Ayotzinapa, cuando los militares mataron a estos estudiantes. Bueno, así funciona un poco el fenómeno aquí en Colombia. Érase una vez un falso positivo llamado Jesús. Nacimiento. Caigo en el río, nada del Cauca, me ahogo con el recuerdo de ser hijo, entre piedras cargo el peso de Soacha como la cicatriz de los militares respirando en mi nuca. La cascada rompe con la fragilidad invasora de ser pobre en el delirio del lenguaje que desvanece y convierte a seres humanos en falsos positivos. Caigo al río trasegado de muerte con la potencia vitalista de la resurrección. Voy al bosque y me pierden, me sumerjo en el mar y me mueren, subo a la montaña y desaparezco. Cauce, elijo. Voy por la cordillera que me lleva con mentiras de trabajo, me pregunto cuánto vale una vida, dónde voy y si habrá un efecto para girarle plata a mi mamá angustiada porque no llego ni voy a llegar mientras desemboco en un río donde florecen otros, no futuro. Me cruje la panza, no logro conquistar ni para un pan con salchichón. La madre. Chiflón de ausencias, fotografía desgastada, lo único que queda de mi niño. Cascada. Bórrese de una voz que borra, un pobre que narra, la narra que lee, lee que no hay nada, nada que me quede, quédeme sin nada, nada que no vive, vive que no escribe, escribe que no para que no escribe, mejor ría para que viva sin que viva y no me río, mientras caigo por el río y huyo y va corriendo y riendo va sintiendo, caigo y voy gritando y hago que se calle, la calle que se calla y el pobre que se ahoga en medio del milico que lo mandó a borrar. Glup, glup, glup. Ese es cuerpo cayendo por el río, ¿no? Muchos cuerpos de los desaparecidos aquí en Colombia pasan es por los ríos. Me imaginé como ese cuerpo se ahogaba. Y así escribí esto.
Ahora voy con uno que se llama Masacre. Masacre. Masa cree, masa crea, maso mata, masa que cree, masa que crea, masa que mata, carne que asa, carne que mata, grasa que piensa, cerebro aplastado, alma macerada, cuerpo zafado, matanza conjunta, personas indefensas, autodefensas, 2 por 2, 4, 5 por 1, 5, 9 por 1, 9, 4 más 5 más 9, 18 mueren en una semana, mal contados, 72 al mes, 864 al año, más los 364 feminicidios mal contados, son 1.228 muertes al año mal contadas. Masa cree, la muerte es una operación sencilla, prendemos la motosierra, nos rascamos el pene, cortamos un brazo, cortamos una pierna, ponemos una bota, cortamos la lengua, violámosla, la violamos, masacre, masa cree, masa que cree que salva, a las cuantas masacres revive un cuerpo. Mari, perdón, Dani. Ese poema yo como que es uno de los que más me gustan, de los que me has compartido y de los que has compartido, como esta idea plástica un poco, ¿no? Como de que la palabra, igual como en Cintia, no tienen, o sea, depende de cómo se la diga, tienen un significado distinto. Y eso también me parecía, como que este poema me parece como el enlace entre estas dos poéticas, entre la de Franco y la de Sierra, justamente porque son como, depende de mucho del lector, y en este caso depende mucho de la entonación en cómo el poeta o el lector, como sea, diga estas palabras y que las palabras dan el impulso emocional, ¿no? No sé, ese poema me parece bellísimo también. Ese era el comentario random. Gracias, Dani. Sí, me gusta también bastante ese Total, poema. total. Y ya el último, el de Pirme, como dicen aquí. El Bromas es un ciudadano común y corriente. Así es la vida. De pequeño mi padre solía decírmelo muy seguido. Así es la vida. Como si una sola palabra describiera el dolor de existir, como si la totalidad fuera posible. Así es la vida. ¿Cómo? Como cuando matas al zancudo que no te deja dormir y luego llega otro, o como cuando se marchita alguien cercano y en menos de lo que canta un gallo, descansa, o como cuando se muere tu planta favorita. Así es la vida, como cuando nace tu hijo y no sabes cómo cargarlo ni cómo explicarle que la vida son 9 meses y un parto de 10 horas. Así es la vida, como cuando te quitan la medicación, cierran tu programa de beneficencia, te echan del trabajo, se muere tu madre, tienes Edipo, tu padre te abandonó, sufres de alucinaciones y risas dolorosas, sufres de poesía, tus estudiantes no te respetan y te salen granos en el culo por sentarte en la silla caliente de la monotonía. Así es la vida, como cuando la guerra toca la puerta de tu casa, de tu barrio, de tu vecino, de tus hermanos, como cuando ves la sangre correr por tu río, como cuando juegan fútbol con la cabeza de tu hermano, como cuando aparece tu hijo en la fosa común, como cuando juegan a la violación con tu hija, como cuando ves las lágrimas caer de dolor por la mejilla de tu madre. Así es la vida. ¿Me puedo llevar mi pollito y mis vacas y mis cerdos y mi nevera? No se quede con mi hijo, por favor. Tiene 3 horas para largarse. Así es la vida. Tremendo, Dani. Muchísimas gracias. Marica, muy bueno, muy bueno, muy Bueno, bueno. Gracias, Dani. Aquí nos podremos quedar toda la noche. yo voy a hablar antes de que Sí. tú te apropies de la palabra otra vez, porque te veo emocionado. Sí, Entonces, muteate un segundo, por favor. Gracias. No, pues tanto a Cintia como a Daniel, tremendos lo que nos comparten. Comparto el entusiasmo de Dani Granja, y creo que si tuviéramos mucho más tiempo podríamos seguir, ¿no? Quedándonos acá hablando sobre lo que es la poesía, sobre la construcción, sobre seguir recitando. Y comparto lo que decía Dani Granja, y es que
es mucho más emocionante y justamente esto es lo que queremos hacer con esta iniciativa y es no solo permitir que se conozca la poesía emergente que está sucediendo en América Latina, sino que le podamos poner un rostro, una voz y un cuerpo, porque, como decía Dani, no es lo mismo uno leer estos poemas en la intimidad para que sepan, tanto Cintia como Daniel nos mandaron los poemas antes, nosotros estuvimos leyéndolos desde antes, pero no los habíamos escuchado de la viva voz del autor o de la autora. Y esto lo transforma completamente. Y creo que ese es el punto al que podemos llegar el día de hoy, esta noche, y es que la poesía sin cuerpo está incompleta. Y no solo sin cuerpo, sino por el cuerpo que la crea. Porque mi cuerpo va a interpretar muy diferente la poesía de estas dos personas y pues le va a dar su propia significación. No, no quiere decir que esté mal, pero definitivamente cuando uno le llega un papel en blanco, eh, pues no entiende que tras la poesía de Cintia hay baile, tras la poesía de Cintia hay gritos, hay mística, hay mucho movimiento. Uno no entiende que tras la poesía de Daniel hay una construcción visual muy interesante del poema, que eso también lo reta a uno en la lectura y creo que es un tema que nos quedará pendiente y ahí voy a mi segundo punto y es, ya se los habíamos comentado a los dos, pero pues se los quiero repetir y es que nos regalen un poema para nuestro perfil de Instagram para que nosotros lo podamos compartir desde ahí con sus redes sociales, porque una de las iniciativas que tenemos justamente es comenzar a crear una red entre todos y aprovechar esto de la virtualidad y la era digital para conectarnos como poetas de América Latina y estar todos en contacto, no solo para ver lo que está pasando y afirmar, como nos decía Valeria, en que el tema de las plantas, el tema de las abuelas, el tema del tarot, es un tema que está cogiendo mucha fuerza eh, y no lo sabíamos, ¿no? ¿No? O sea, estamos a 3.300 kilómetros de distancia entre Ciudad de México y Pasto y estamos hablando lo mismo y lo expresamos de distintas maneras, pero está sucediendo. Entonces, justamente la idea es conectarnos, saber qué es lo que está pasando, compartir esta poesía para reafirmarnos en pues en esta decisión de vida, ¿no? Que es la poesía. Entonces, pues, ahorita para cerrar, pues los invito a las y los invito a todos a que, pues, busquen a ellos. Les quiero ahorita a los dos, a Daniel y a Cintia, que nos digan si hay alguna manera de encontrar su poesía en algún lado o si quieren compartirla con nosotros para las personas que se interesen los puedan leer porque creo que después de hoy su poesía cobra mucho más sentido al conocer sus caras, al conocer sus motivaciones y la manera en la que ustedes los recitan les da mucho más fuego, mucho más sentido a ello, sin decir que en el papel no lo tenga, pero pues definitivamente escucharlos de ustedes es una cosa impresionante, le da un ritmo, le da una personalidad, pues yo les agradezco, ya estamos cerrando, entonces voy a dejar como para que tengan comentarios finales tanto nuestros invitados como Vale y Dani Granja, y para que cierren los Dani Sierra y Cintia, vayan pensando por favor en un poeta o en una poeta que nos quieran recomendar, que sea un poeta o una poeta de cabecera, para que nosotros podamos compartir de esa poesía en nuestras redes sociales, porque este canal es para dar ventana a poesía emergente, pero en Instagram tenemos un canal de promoción de poesía, entonces para que nos compartan a alguien que les interese, un poema tal vez, y nosotros lo subimos ahí, así como un poema de ustedes mismos para que esté ahí con sus redes y poder como hacer esto que les decimos de esta red de poesía latinoamericana virtual, ¿no? Le voy a dar la palabra a Vale primero, después se la damos a Dani Granja y cerramos con los invitados, ¿vale? Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Daniel Sierra. A mí me encantó tu poesía, me encantaron tus poemas y definitivamente tiene un ritmo muy diferente con la lectura en voz alta que es tan importante. Y no sé, me gustó mucho. Son desgarradores totalmente y me duelen totalmente en este país en el que vivimos y me gustaría también poder expresar un poco de la manera como tú lo haces, ¿cierto? Porque es un poco jocoso también, a pesar de todo el dolor que hay, es un poco jocoso y sabemos reír a pesar de todo esto. No, bueno, me gustó mucho, yo quería felicitarlos y agradecerles por este espacio y
Y bueno, también invitarlos a que nos sigan en nuestra página y que esa página también es de ustedes cuando ustedes quieran subir sus poemas, más de uno, o también recomendarnos poemas, que eso es lo importante. Y bueno, a Cintia le quería agradecer como por mostrarme esta nueva forma de poesía, que como te decía al principio pensé que era un poco rara, pero me conecté más adelante por la sinestesia. Fue como todo ese olor y esos sabores que me hicieron ir por un camino que no tiene un regreso. Y ya cuando hablaste de la mística y de todas estas cosas, sentí que iba como por ese lado. Y me parece importante también el ruido de la poesía y el grito de la poesía en la calle, que tal vez eso me falta en mi poesía y no he podido hacerlo, ¿sí? Porque hay muchas vivencias que te conectan, pero todavía mi escritura y mi introspección tal vez no hace que logre esa escritura. Entonces, no sé, agradecerte por este espacio y por mostrar esta poesía, ¿cierto? Y no sé, invitadísimos a este lugar del mundo que es San Juan de Pasto. Les los invito cordialmente a que cuando quieran venir, las puertas están abiertas para que podamos seguir con este proyecto. Yo sé que está lejos pero es un lugar muy chévere y es un lugar muy bonito que los va a recibir. Y es otro mundo también, un mundo alejado, pero un mundo chévere. Entonces, muchísimas gracias y le doy la palabra a Dani Drobo para ver qué nos puede decir. Gracias, de verdad. Bueno, yo les quería decir a ustedes dos, muchísimas gracias por los poemas y por la manera en cómo, pues, cómo conectamos con todo esto. Y nada, muy agradecido con sus poemas, con su manera de percibir la poesía. Muy invitadísimos para que repitan el espacio y para volverlos a oír. Y también me gustaría como recalcar este espacio como una manera en que nos encontremos, no necesariamente eh, como para competir o para algo así, sino para compartir. Y muchas gracias, ustedes enseñan muchísimo y siempre este espacio es justamente para eso, para poder comentar todo el amor que sentimos por la poesía. Y este sentimiento como que posible por la poesía se debe como a creadores como ustedes. Y muchísimas gracias por eso. Entonces les doy la palabra para que puedan, como si nos podemos despedir con un poema cortico para decir buenas noches y luego charlamos entre todos y ya nos seguimos grabando, pero sí, como un poema de cierre para esta. A mí me encantó y muchísimas gracias Valeria, muchísimas gracias Daniel Bello, Daniel Sierra, Cintia, ha sido una velada encantadora y ya. Y que nos recomienden un poeta, por favor. Sí, recomienden poetas, por favor. Nos harían un favor también. Y la idea es como que compartan sus poemas y también compartan un poeta de cabecera, como lo dijo Daniel Bello. Y ya, besitos, abrazos, son muy lindos, ¿no? O sea, también quería decir eso, ¿no? Como que son muy lindos. No solo su palabra, son muy lindos. O sea, como que la jetica que tienen es muy linda. Y ya. Ay, Bueno, pues a mí me encanta. ¿Qué puedo decir, no? O sea, me gusta mucho compartir nada, ¿no? Es como un momento de compartir desde el corazón, ¿no? Nada, nada más que eso, ¿no? Un momento de escuchar, me gusta que eso provoque la poesía, escucha. Y me gusta la diversidad, ¿no? Me gusta la diversidad, digo, sentí hasta como si fuera un slam también, ¿no? Pero más sutil, a como sería acá en la Ciudad de México. Pero pues igual Daniel Sierra, pues yo creo que no estarías nada, o sea, invitadísimo y seguramente serías bomba y ganarías el primer lugar. ¿No? O sea, yo creo que te iría muy bien, con tu poética, con tu manera de ver, que pues además es muy peculiar, o sea,
aquí puedes escuchar 50 y todos uno va a ser cachondo, otro va a ser súper político, otro va a ser otro va a hablar otra va a hablar de la frontera, otro va a hablar de no sé qué, del animal, otro va a hablar, o sea, es hermoso, ¿no? O sea, hay tantas voces, hay tanta diversidad. Se sube un trans y habla de su experiencia como trans, ¿no? Por ahí Lía García, que es fabulosa, luego búsquenla, Lía García. Pues sí, su poética es poderosa. Y yo quiero recomendar pues a Ámbar, ¿no? Yo puedo recomendar a Ámbar siempre, siempre, Ámbar Paz, porque además de que me encuentro mucho en su voz, de las primeras que nombraba la palabra loba, ¿no? Tanto como Dayandi Prima de la generación Beat. Pues Ámbar, pues no sé, ¿no? Yo creo que también es muy under. Publicó alguna vez el libro de Huracán Inmunda, Primero Munda, pero no la puedes leer en redes sociales, por ejemplo. Entonces yo les puedo comprar ahí unos textillos y con mucho gusto, ¿no? Para que también su trabajo sea valorado, sea visibilizado y pues eso, ¿no? Porque pues Ámbar ahorita ya, quién sabe dónde anda esa mujer. Creo que estaba sembrando marihuana en la India, no sé, la última vez, y no sé ahora qué haga esa bruja. Entonces estaría bueno que la gente lea su poesía. Y ya, voy a compartir ya uno último chiquito. Se llama La Nueva Babel. Abro la levedad de mis labios y levito. Nombro Kumiai, Paipai, Cucapá, Quiligua. Soplo la salvia de mi tribu. No sé detener el fuego, no sé detener la danza. Me pertenece su revolución. Cada rito me pertenece. Decae la oscuridad de los templos en la voz. El océano Pacífico se abre con la luz que me envuelve. Atravieso la bruma, le cuento mi brama, brama sensorial, brama que brota para este frenesí que se desborda. De mis poros a los hilados de mi sexo, rapto mi palabra, ella se cruza de piernas, se carcajea de mi manera de migrar. Tijuana se dice y me seduce, se desnuda, se desdobla, se nubla. La noche humo se expande y me atraviesa, se introduce en mi blusa de puntitas, de secreto en secreto hasta la matriz. Qué mística la música que entona Tijuana, cómo toma mis cabellos con descaro, los estira, los huele y se entromete con su respiración. Me arrastra, me cruza de norte a norte. En silencio coloca sus yemas en mis tantras, nos vemos en nuevos rostros. Ellos se mecen, ellas se mecen, ellos se mecen entre mis dedos. Bailo sobre la dalia de su aleteo y deseo la llama, deseo lamer el rizoma. Mueven sus caderas fúnebres entre notas de mármol. Tijuana me alza, me tararea con citaras, me arranca, me entrega, me vuelve en estado de calma, me lanza con frenesía sus tonalidades en mi laringe. Un camino perdurable hacia arrecifes maternos. Me unta de su etílico y se corre el río. Tijuana anida una oración, marchas fúnebres, pájaros en la laringe, flores en los arcos de mi voz regurgitan si la camino. Me dice que aérea sea la caída sobre su costa, una despedida cada vez, que es negra desde el muro hasta el ardor y hay que encender las velas. La procesión de cuerpos decadentes, celestes conectas híbridos, celestes cholos híbridos, santos refugiados bajo canales, y quien tiene el seudónimo del agua me invita de su comunión divina. Tujunt, las fronteras, es el temblor del eterno retorno, y el desierto se abre en mi boca. Mi muerte pequeña rechinando los dientes, hace frío, la niebla me traspasa su vapor. Tujunt, las fronteras. ¿Quién es ese Dios bíblico idílico que no deja de salmar una T y una J? Dice, oléame, óleame. Y la zona norte canta el gallo 3 veces. Volver a inyectarse, colocar una gota, inhalar, dealer, inhalar. Tujunt, las fronteras. Oléame, óleame, inhálame, aléame al otro lado, Tijuana. Wignik Tujunt, las fronteras. Regala flores al hashí sagrado de Zacarías, a la juventud profeta intransigente. Tujunt, las fronteras. Dale al otro norte a los perros, a las perras. Al que es en el cielo es aquí en la patria, la matria, la migra. Melanina prieta transmestiza, es aquí, Tijuana. Wignik Tujunt, las fronteras. Ya. Le paso la palabra a muchísimas gracias, Daniel. Cintia. Discúlpame, tú dijiste Ámbar Paz y ¿cómo se llama la otra? ¿Día García? No, Ámbar Paz y Lía García.
Lía García, con L, Lía García. Listo. De una, las buscaremos, o si tú tienes poemas que creas que nos puedas compartir sin problema, nosotros pues estaremos muy felices pues, de compartirlo en las redes para que se pueda conocer, ¿vale? Muy bien, Muchísimas perfecto. gracias, Cintia. Entonces le damos la palabra a Dani Sierra para que nos comparta sus últimas impresiones y nos comparta un poema de cierre. Vale, gracias Dani. Gracias Cintia. Realmente me emociona mucho porque siento que México y Colombia están demasiado conectados en muchas cosas, ¿no? Pues de recomendarles, mi último favorito es un chico que se llama Dani Selk, y él es un poeta justamente de frontera que no tiene una obra, sino él escribe la obra con los otros. Él va como un juglar de pueblo en pueblo y se sienta a conversar con travestis, indígenas, toda esta mezcla que es Latinoamérica, y a partir de eso saca unos poemas muy interesantes. Tiene un libro que se llama Reunión, se consigue por ahí por internet, y vale mucho la pena. Realmente es algo que pues uno podría hablar de muchos poetas, pero poetas que hacen su escritura con el otro, realmente muy pocos. Siento que vale mucho la pena. Y hay muchos que además son desconocidos, ¿no? Realmente no han tenido la oportunidad de estar en estos espacios. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y les va a ir el último poema, que tiene que ver mucho con también lo espiritual, ¿no? Siento que estamos muy conectados con Cintia, con ese lugar de la raíz, la tierra. Siento que es muy importante. Pero ahora no lo encuentro. Permítanme un segundo. Dani, creo que te perdimos un poco. Ya estoy. Es que estaba buscando el poema porque no lo veía. La extinción del piel roja. Tantos años fumando piel roja, creyendo que el indio prefería morir quemado y no en los labios del blanco, y resulta que indio no fuma porque tabaco es sagrado, porque tabaco son cabellos de la madre que van al cielo como las palabras, porque tabaco es para curar el espíritu. Por eso blanco nunca supo vencer indio, nunca conquistó su cielo. La semana pasada me salió el indio en la mitad del cigarrillo. Así como indio estar en medio del mundo, así como indio estar en el corazón de la existencia, así como indio estar en el centro del amor, así como indio estar en el medio del poema. Y entendí por fin que ser blanco es reconocerse mitad indio y mitad asesino del indio. Tantos años fumando piel roja y el indio solo está respirando el fuego para limpiar su palabra. Muchas gracias. Sí, qué chimba de poema. Ese, pues creo que es muy colombiano, porque yo cuando vine a México traje los piel roja y la paradoja es que se producen en México, los compraron los gringos y no los venden acá en México, ¿no? Es como el chiste que nos imponen y que se burlan un poco de nosotros. Pero es un gran poema. Gracias. Entonces ya para cerrar, para no extendernos más, nuevamente muchísimas gracias a Cintia y a Daniel por acompañarnos, por compartir, por desnudarse desde la palabra, por darnos sus impresiones, sus experiencias, su quehacer poético. Ha resultado mucho más increíble y satisfactorio de lo que me imaginé. Ha superado mis expectativas y les agradezco mucho a Dani Granja y a Valeria también. Y bueno, no, ya para cerrar, en 15 días tendremos nuestra siguiente programa y para ese día tendremos de invitados a Ulipua, una poeta colombiana que ahorita vive en Ubaté, creo, y a Edison Martínez, también colombiano. Ellos vendrán, nos acompañarán y tendremos el mismo formato, les daremos un rato para que tengan su poesía y después nos centraremos en hablar sobre su quehacer poético, a ver qué conclusiones nos lleva a ese encuentro. Hoy no solo salen conclusiones, sale mucha motivación, sale mucho fuego, muchas ganas de seguir escribiendo, mucho apoyo. Entonces, pues nada,
Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, a Cintia, a los dos Danieles y a Valeria. Recuerden seguirnos en nuestra página en Instagram que se llama Only Poetry Fans, raya al piso. Ahí compartimos poemas de todas partes del mundo y de los invitados que tenemos aquí, y por nuestro canal de YouTube, Only Poetry Fans, ¿vale? Muy buenas noches. Gracias. Gracias.